¿Viste cuando buscás el machete y no lo trajiste? Me parece que no sabés dónde está, en qué parte de la Biblia quedó. No me la conté que no la tengo. No me la conté. A ver acá, si está por acá. ¿Está o no está? No está, me parece. Búscamelo, por favor, pero no importa. Si lo tengo, lo tengo. Si no lo tengo, no lo tengo. Cualquier cosa, déjame esto acá. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes alguna vez a la noche, viste que vio algunas novelas turcas? ¿Sí? ¿Cuál viste vos? ¿Cuál? Elif. Oh, larguísima. ¿Qué otra novela turca así hay? Esposa joven. ¿Cuál más? ¿Cuál? A las rotas. Y saben que hubo una novela, claro, hubo una novela que hicieron de un personaje bíblico que fue furor. ¿De cuál? De Moisés y... Los 10 mandamientos. ¿Quién se acuerda? A ver allá, chicos, ahí lo que están hablando. ¿Vieron Moisés en la novela turca? ¿En dónde estaba Moisés? En Egipto. ¿Y el transcurso de la novela, dónde se da? ¿Qué estaban adentro de las pirámides de Moisés? No, ¿dónde estaban? ¿En qué? No, en Génesis no. En el Éxodo. A ver, poneme la plaquita, Brian. No, me parece que me lo olvidé. No pasa nada. En el Éxodo. Éxodo. Vimos un personaje en Génesis, ahora vamos a ver un personaje en Éxodo. Si ustedes vieron con sus madres, con su familia, la novela turca de Moisés, la mayoría de la novela se daba, ¿era una ciudad o estaban en qué? En un desierto, ¿no? ¿Qué pasa? Parecía una ciudad, era tanta la gente que estaba en el desierto que parecía una ciudad o no. Vieron las carpas, pero ellos estaban en un desierto. ¿Saben de dónde viene Moisés? Que terminó en el desierto. ¿De dónde venía Moisés? ¿Cómo toda esa gente terminó en el desierto? No nacieron en el desierto. ¿De dónde? ¿Qué pasa? Claro, venían de Egipto. ¿Y qué más? ¿Y cómo es que venían de Egipto? ¿Cómo estaban en Egipto? Estaban esclavizados. ¿Y cómo que lo esclavizaron? Vamos a ver un video. Vamos a ver un videito. Que lo vamos a poner en contexto. Presten atención que les voy a hacer preguntas. Es un video cortito, ¿sí? Ustedes están todo el día mirando video en TikTok, en YouTube. Ahora, miren este video que nos va a poner en contexto de lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición.
De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido, por fin, a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos.
Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Mata ahora algo, ¿no? Ahora se entiende cómo es que Israel terminó en el desierto. ¿Se entiende? De José el pueblo se empezó a multiplicar. José estuvo en Egipto, trajo a su hermano, trajo a su familia, se empezaron a multiplicar en Egipto. Y ahí empezaron, se multiplicaron, el faraón se empezó a preocupar, estos se nos van a venir encima, estos son más que nosotros, lo tenemos que tener cortito. Exactamente, pero para ese entonces, ¿te acordás que pasaron, ahí se le dijo que pasaron 400 años? Aproximadamente 400 años pasaron. Y en toda esa generación nace Moisés. Justo viene a nacer Moisés cuando al faraón se le ocurre matar a todos los primogénitos. Qué mala suerte, ¿no? La de Moisés, pero Dios tenía un propósito para Moisés. ¿Qué pasó en el video? ¿Se acuerdan que también en la escuelita o en la horita feliz vemos que Moisés es puesto en unas canastas y es recibido por la hija del faraón? Miren la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poquito de Moisés. ¿Cómo era Moisés? Vamos a ver un poco de su perfil. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar de Moisés a lo largo de estos sábados. Ahí a donde dice presentar, lo podés poner. Vamos a ver que Moisés, ¿saben? Era un hombre de acción. Moisés era un hombre de acción, fue un gran líder. De hecho, como vemos, Dios escogió a Moisés para que se presentara al faraón para pedirle libertad por su pueblo. Fue un gran líder. ¿Saben qué también que fue Moisés? Un gran profeta y un gran mediador. Israel, el pueblo de Dios, necesitaba de Moisés porque Dios hablaba al pueblo a través de Moisés. Dios le hablaba directamente a Moisés y Moisés lo transmitía al resto del pueblo. Eso es ser un profeta. La anterior, ahí está. Un gran líder, un profeta y mediador. Y fue el autor del Pentateuco. ¿Quién sabe cuál es el Pentateuco? En la Biblia. Los primeros 5 libros, Penta de 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Fue un gran autor. Esos 5 libros los escribió Moisés. Sí, pásame a la que sigue, mirá. Un choclazo. Este de acá le puse, esto está sacado de la Biblia, pero quiero que veamos lo importante para que sigamos entendiendo un poquito más el contexto de Moisés. Dice que Israel se fructificó, se multiplicó, fueron aumentando y fortalecidos en extremo. Cuando la Biblia, escucha atención, cuando la Biblia insiste tanto en un concepto es porque te quiere hacer quedar claro que pasó eso. Israel se vino así, pum, para arriba. Todos los años gente nueva. Israel de un barrio pasó a ser, no sé, una ciudad. No sé cuántos habitantes eran, un montón. Tanto que Faraón veía eso y decía, estos se nos van a rebelar. Estos no paran de crecer. Y dijo, bueno, vamos a una cosa, vamos a ponerlo como esclavo. Y lo pusieron como esclavo. Lo pusieron a cobrar impuestos, le empezaron a dar, bueno, nosotros somos Egipto, nosotros somos de acá, ustedes están acá gracias a José, le van a dar trabajos penosos. Y así empezaron a construir, todo lo que vemos lo construyeron
el pueblo de Israel, las pirámides, todo eso con las indicaciones de los egipcios. Era tanta la fertilidad de Israel que Faraón dijo, no, esto tampoco nos sirve, no. Tenemos que cortar acá. Acá la línea de descendencia la tenemos que cortar. ¿Cómo la cortamos? Matando a los primogénitos. Es decir, matando a los bebés que nazcan. El faraón dice, si ustedes leen ahí, que el faraón mandó a matar a todos los niños recién nacidos. La madre de Moisés puso a su hijo en una cesta, en un río, lo entregó a Dios. Yo no voy a permitir que un egipcio mate a mi hijo. Y por esas maravillosas causalidades de Dios, Moisés termina en manos de la hija del faraón. Y Moisés creció como hijo de faraón. No lo dice en el video. Hay una cosa que no dice en el video. Moisés creció, como por así decirlo, en una cuna de oro. No le faltaba nada a Moisés. Fue hijo del faraón. Al faraón no le faltaba nada, ni a su familia. La hija del faraón adoptó a Moisés, va a ser mi hijo. Lo presentó a su madre. Sin embargo, Moisés creció en, no sé, que tenía palacio, pirámide, no sé, dónde creció, en una mansión. Pero Moisés sabía que él era judío. Él sabía que era israelita. Y acá hay algo que el video no nos muestra. Mirá, pasá a la siguiente diapositiva. Ahí está. Y Moisés, quiere decir, porque del agua lo saqué. Eso quiere decir Moisés, le puso el nombre de la hija del faraón, y creció en Egipto. Pasame a la siguiente, mirá. Hay algo que el video no nos muestra, que no nos cuenta. ¿Qué creen que son? ¿A qué se refieren estas imágenes? A un asesinato. A un asesinato. ¿Alguna vez escucharon un asesinato en la Biblia? Sí. En Génesis, entre los hermanos, entre Caín y Abel, uno mata al otro, primer asesinato. Seguramente hay más. Pero acá hay uno que nos va a llamar la atención. Siempre en un asesinato hay una víctima y un criminal. ¿Saben quién podríamos como taguear al criminal? Criminal no es tan criminal. Moisés. Moisés mató a un egipcio. Lo mató. ¿Saben por qué? Porque vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita. De hecho, si tienen Biblia y van a Éxodo, en el capítulo 2, Moisés tiene que huir de Egipto. Dice la Biblia que en aquellos días sucedió, escuchen, que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, de sus hermanos. Entonces miró para todas partes y viendo que no parecía nada, mató al egipcio al que maltrataba al otro. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Pues matarme como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés defendió a un hermano, pensó que no había nadie, pero lo vieron. Imagínate, Moisés nació en el palacio de Faraón, mató a un egipcio, no le quedaba otra que tomarse el palo, básicamente, de Egipto. ¿Y saben qué? Moisés se fue a Madián. Se fue a una tierra lejana. Pues él sabía que si lo encontraban en Egipto, vos mataste al egipcio, vení, pum, te cortamos la cabeza. Chau Moisés. Moisés se tuvo que exiliar. Se tuvo que ir a Madián. ¿Y saben qué? Moisés en Madián conformó una familia. Estaba tranquilo en Madián. Estaba muy tranquilo. Estaba apacentando sus ovejas. Tenía a su esposa. Tenía a su hijo. ¿Saben cómo se llamaba a su hijo? ¡Qué pelota! Gerson. Pero con acento en la O. Gerson se llamaba el hijo de Moisés.
Y tiene un hijo, Gersón, y su esposa, no me acuerdo el nombre. Pero me acuerdo del hijo porque qué pelota, Gerson. Eso sí me acuerdo. Y tiene a la familia. Resulta que él estaba apacentando a sus ovejas, a las ovejas del suegro. Y ahí en el video es donde está lo de la zarza ardiente. Y ahí sí, el video sigue todo bien. En la zarza ardiente, ¿se acuerdan que ve una zarza ardiente, ve algo que se prende fuego y no se consume? Y Moisés se acerca. ¿Y saben qué? Mirá. Ese momento es un punto de quiebre en la vida de Moisés. Moisés no le faltaba nada en Madián. Tenía familia, tenía con qué vivir, tenía sus hijos. Estaba tranqui, estaba hecho como quien dice. Pero trabajando, Dios lo llama. Dios lo llama. Y hay un punto de quiebre. ¿Se acuerdan esa historia en la horita feliz donde, bueno, como dije, la zarza ardía, Moisés se acerca, escucha la voz de Dios y le dice que vos vas a ser el libertador en Egipto. No, yo voy a ser libertador, yo no sé hablar. No, sí, vos vas a ser el libertador. No, si yo soy un burro. Y ahí hay una lucha entre la incredulidad y las excusas de Moisés con el poder de Dios. Hay todo un capítulo en la Biblia, que si no me equivoco es el capítulo 3 y el capítulo 4, donde Moisés directamente está hablando con Dios y Dios le dice, Chip, escúchame Moisés, vas a ir a libertar al pueblo de Israel. Y Moisés dice, no, confía en mí, yo tengo el poder. No, no me van a creer, confía en mí. El Señor Jehová mismo, el creador del universo, le dice, anda a liberar. No, y le pone excusas. Y le pone excusas y vamos a ver después, más adelante, cómo Dios habla a Moisés y Moisés habla con Dios. Como Dios se acercó a Moisés a hablarle a él, también se quiere acercar a hablarte a vos. Quizás no escuches su voz. Moisés la oyó, no tenía la Biblia, pero hoy nosotros tenemos la Biblia y se comunica con vos. Y hubo un punto de quiebre. Bueno, pasó lo de la zarza. Bueno, por la fe, Moisés va y se presenta al faraón. ¿Y faraón qué le dice? Frente a la petición de liberar el pueblo. Sí, anda tranquilo. ¿Le dice eso? No, ¿qué le dice? No. Anda a trabajar, le dice. Es más, de hecho, frente a cada petición, el corazón de faraón se hacía más duro. Estaba más malo Faraón. Y cada vez que iba Moisés, más laburo para los israelitas, más laburo para ustedes. Ustedes estaban trabajando estas horas, ahora van a trabajar más horas. Era peor. 5 plagas, 10 plagas, hasta que pasó la última plaga, la Pascua. Y ahí con la Pascua, Faraón es quebrantado. La Pascua que celebramos viene de ahí, ¿se acuerdan? Miren, el videito lo dejó claro. El Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que sacrifiquen a un corderito, que con la sangre de ese cordero pinten el marco de su puerta de su casa. Y cuando el Espíritu de Jehová pase por esa casa no va a haber muerte. Obviamente los israelitas hicieron eso porque tenían el comunicado de Moisés. Y los egipcios no. Los hijos de los egipcios murieron y los hijos de Israel no. Y ahí es cuando el corazón de Faraón es quebrantado. Vayan. Y ahí todo el pueblo sale corriendo. Sale aprovechando. Al frente, ¿quién lideraba ese exilio? Moisés. Moisés liderando. Vámonos, vamos al pueblo. Ya está, ya estamos libres. Gracias a Dios estamos libres. El corazón de Faraón fue quebrantado, nos dejó libres. Vayámonos a la tierra prometida. Tenían una tierra prometida, una tierra en la cual iban a poder establecerse, formar sus familias, nadie los iba a molestar. Y ahí Faraón, no, ¿qué hice? Vengan a laburar, los va a correr. Y ahí es donde la famosa historia de la horita feliz, donde Moisés, con la ayuda de Dios, en realidad Dios, ¿qué hace? Divide las aguas, se dividen las aguas. Y el pueblo de Israel pasa en seco. Y el pueblo egipcio queda entre las aguas y Dios los liberta. Dios los liberta.
Y tenían que ir hasta la tierra, no quedaba ahí a la vuelta. Tenían que pasar por un tramito de tierra, tenían que viajar aproximadamente una semana por un desierto. Pero a la mitad del viaje, o un poquito antes, ya empiezan, che, Moisés, escúchame, tenemos hambre. Che, Moisés, tenemos sed. En Egipto no teníamos sed, en Egipto. Che, allá teníamos un montón de fruta. Está bien, laburamos y empezaban. Y Dios provee. Ojo, Dios provee. Dios le provee agua, Dios le provee comida. Y el pueblo insistía. No, Moisés, volvamos a Egipto. No, desobedecieron. ¿Y cuál es la consecuencia? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Tenían que viajar, era un viaje de aproximadamente una semana y media, casi 2. 40 años tuvieron, dando vueltas en el desierto por la desobediencia. Ahora, mirá, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué es lo que podemos aprender de Moisés en este contexto en el cual nos encontramos? Mirá, en primer lugar, que Moisés nos enseña es el siguiente: el lugar donde nacemos no define lo que somos ante los ojos de Dios. Moisés nos da una lección sobre la identidad. ¿Recuerdan? Moisés nació en el seno egipcio. Eso no definió que él sea egipcio. Lo mismo para vos. El barrio en el que naciste no define quién sos o lo que sos ante los ojos de Dios. El lugar, tu entorno no tiene que definirte para el final de tu vida de lo que tenés que ser. Moisés, si vos le preguntabas a Moisés de joven, no, yo seguro no. Antes de exiliarse, él seguramente no hubiese pensado ser un gran líder, libertador. De hecho, él conocía sus debilidades. Pero por la fe, dice, se los voy a leer. Dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía todo para quedarse en la casa del faraón y disfrutar de los deleites. Escúchame, vos en tu barrio, en tu casa, en tu entorno, te puedes quedar tranquilo, disfrutar de los deleites que te ofrece tu familia, de los deleites que te ofrecen tus amigos, que te ofrecen tus vecinos. Che, vamos para acá, vamos a aquella fiesta, vamos a aquella. Allá no sabés, hay un montón de alcohol, van los mejores, van los más lindos. Nos quedamos hasta las 5, hacemos un after, hacemos una previa. No, vení para acá que conseguimos de todo para que la pases bien. Eso no define lo que sos. Por la fe, chicos, tenemos la capacidad de elegir. Y esa es nuestra responsabilidad. Vos elegís si quedarte con los placeres totalmente vacíos que no llenan tu corazón o ir tras los propósitos que Dios tiene para vos. Identidad. Hoy todos luchan por tener una identidad. Hoy todos luchan por pertenecer a un grupo, por pertenecer a un pensamiento o ser algo. Yo no sé quién soy, pero quiero ser esto. Todos buscan ponerse un rótulo, todos buscan tener una identidad. Déjame decirte que la única identidad por la que vale luchar es por la identidad de ser un hijo de Dios. Esa es la única identidad por la que vale la pena pelear. Por la única identidad es la única identidad por la que vale la pena negarse a uno mismo y decir, yo quiero ser un hijo de Dios. Déjame decirte que para tener la identidad de hijo de Dios, tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Si todavía no has tomado una decisión por Cristo, te invito a que hoy abraces esa identidad, que es una identidad eterna, llena de bendiciones. Es una identidad que permanece para siempre, no cambia. La obra de Cristo
por tus pecados y por mis pecados, es la que tiene el poder para darte esta identidad de ser hijos de Dios. Dice Juan que a los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de tener una identidad, de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que aprendemos de Moisés. Moisés se rehusó a gozar de los deleites temporales, identidad. ¿Y saben qué? Otra lección que aprendemos, Dios nos toma tal cual somos para hacer su obra. Ahí esa palabrita puse fe, pero en realidad la palabra es inimaginable. ¿Sabes por qué va ahí lo inimaginable? Mira, vayamos a 1 Corintios que te quiero leer un pasaje. Dice 1 Corintios, ahí lo que tienen Biblia, lo van a ir buscando, ya terminamos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, si tenés Biblia. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Escuchen lo que dice el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Sabes qué? La vida de Moisés nos enseña esto. En la zarza ardiente, Moisés se recontralimitaba. De hecho, sabía muy bien lo que era. Moisés sabía que ante el pedido de Dios, sabía que era lo vil del mundo, sabía que era lo más débil, sabía que era lo más menospreciado. De hecho, se tuvo que exiliar y vivir de apacentar ovejas. Y eso nos da la pauta de decir, claro, Dios nos toma tal cual somos. Dios tomó a Moisés tal cual era. No es que dijo, no, Moisés, no me servís con esto. Necesito que cambies esto, que cambies lo otro, y ahí sí te voy a utilizar. Quizás vos estás esperando, no, yo la verdad que esto de venir a la iglesia no es tanto para mí, porque en la iglesia en la semana me mando muchas, me mando de todo, soy un desastre. Dios no puede hacer nada por mí. No, déjame decirte que no. Dios espera que te acerques tal cual sos. Porque ¿qué dice el versículo que tenemos que memorizar? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Moisés era débil? Sí. ¿Se reconocía débil? Sí. Pero eso no impidió que él pueda ser utilizado por Dios, porque la Biblia dice que Él se perfecciona y se muestra a través de nuestras debilidades. Por eso ahí la palabra no es fe, es inimaginable. ¿Quién va a imaginar que Dios iba a utilizar a una persona como Moisés para liberar de la esclavitud a un pueblo? Nadie. Nadie. Identidad, fe, inimaginable. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Basta de las excusas. Basta de las excusas frente a Dios. Quizás no te use para liberar a algún pueblo. Quizás no te utilice para liberar a alguna nación hoy en día, pero sí el Señor puede utilizarte para salvación de otras personas. Puede utilizarte para que lleves bendición a tu casa. Ya con que estés acá y que tus padres o con quien vivas sepan que estás en una iglesia, ya es de bendición.
porque saben que no te estás comportando como la tendencia que viene con el mundo, que por lo menos en este tiempo vos querés algo bueno para tu vida. Chicos, identidad y fe. Esto es lo que le queremos dejar con este repaso general de la vida de Moisés. Vamos a ver.